Javier Milei is now just over 100 days into his presidency and also into one of the world's most dramatic economic experiments. Inspired by his free market heroes like Milton Friedman, after whom he's named one of his dogs, Milei has devalued the peso and taken a chainsaw to government spending. And there have been signs of progress for this self-styled anarcho-capitalist. The official peso is closer to its black market value, inflation is down to 13% a month, and voters are supporting Milei for now. But Argentina has been home to countless fall storms for 100 years. The first time I came here to the Casa Rosada was back in the 1990s to interview Carlos Menem, another reforming president who had managed to bring down inflation. He also had magnificent sideburns. That false dawn ended in riots and default in 2001. In this interview, we went through all the challenges Milei faces: inflation, foreign policy, debt, China, as well as his relationships with Donald Trump and Elon Musk. But I began by asking him about the currency. President Milei, thank you for talking to Bloomberg. We will find time to discuss plenty of things: inflation, foreign policy, debt, and whether you get to wield your chainsaw. But let's begin with the currency. On the campaign, you talked about taking up dollarization, getting rid of the central bank, exchanging the peso for the dollar. Now you're in power. You've said you will wait until after the midterm elections in October 2025, but you do want to lift currency controls, and you have narrowed the gap between the unofficial rate and the parallel rate. So I wondered, will we get a proper free-floating exchange rate this year? A ver, en primer lugar, el objetivo final de eliminar el Banco Central sigue vigente, porque la discusión sobre el Banco Central, en primer término, es una discusión de índole moral. Y para mí robar está mal. Y lo que hace el Banco Central cuando imprime dinero es una falsificación y una estafa. Por lo tanto, desde ese punto de vista, ese objetivo de largo plazo persiste. Ese objetivo no ha cambiado. El punto es que después está la cuestión de la discusión técnica sobre qué implica estar dolarizado, o nosotros siempre hemos hablado en rigor de competencia de monedas, y después hay una cuestión de la instrumentación. El problema de la instrumentación tiene que ver que nosotros recibimos un Banco Central absolutamente quebrado. Las reservas internacionales netas eran negativas en 11.500 millones de dólares. Además, no solo que teníamos ese problema, teníamos el equivalente de 3 bases monetarias en pasivos remunerados, que además vencían en un día, y además al momento de que comenzó el mes de diciembre, la inflación venía viajando a un ritmo del 3.700 anual, la primera semana de diciembre. Después se aceleró a un ritmo del 7.500% anual. Y de hecho, el mes de diciembre terminó con una inflación mayorista de 54%, que eso anualizado es 17.000%. Esto quiere decir que Argentina estaba en una situación verdaderamente descontrolada en el plano monetario. Argentina, para tener una orden de magnitudes, Argentina enfrentaba déficit gemelos por 17 puntos del PBI. De esos 17 puntos del PBI, 15 correspondían al déficit fiscal y cuasifiscal, 5 en el Tesoro y 10 en el Banco Central. Por lo tanto, Argentina tenía un descalabro fiscal, monetario y cambiario extravagante, y eso requería, en primer lugar, sanear el balance del Banco Central. Nosotros teníamos una estrategia para dolarizar, que era básicamente tomar los pasivos del Banco Central, los activos del Banco Central contra el gobierno nacional. De hecho, el máximo acreedor del Estado argentino es el Banco Central.
y esos títulos pasarlos a mercado y de esa situación, básicamente después, podernos hacer de dólares vendiendo esos títulos. Y la realidad es que esa estrategia hubiera funcionado a la perfección, porque cuando nosotros llegamos, los títulos argentinos estaban en torno a los 18 dólares y ahora están en torno a los 54 dólares. Por lo tanto, hubiera sido una muy exitosa gestión y hubiéramos podido hacerlo, pero dado la construcción del sistema político argentino, lo intelectualmente deshonestos que son los políticos y los economistas en Argentina, es muy probable que si nosotros hubiéramos hecho esa operación, hubiera sido una operación a precios de mercado, lo cual, digamos, hubiera sido a precios justos, la política seguramente hubiera dicho que ahí había una estafa porque esos títulos que en ese momento valían 18 y ahora valen 54, digamos, entonces seguramente nos hubieran acusado de algún negocio turbio y nos hubieran enviado a la cárcel. Por lo tanto, no es que no era factible hacerlo en los términos técnicos, pero nosotros inferimos que en términos políticos la política iba a jugar sucio y efectivamente es lo que hace. Si usted se fija, a nosotros no es que la política no nos acompaña, la política directamente intenta bloquearnos permanentemente. Por lo tanto, digamos, una maniobra de esas características, yo imagino que la oposición, en su deshonestidad intelectual, digamos, hubiera iniciado algún tipo de juicio político y hoy la historia sería distinta. Entonces, nosotros frente a ese escenario emprendimos un ajuste fiscal sin precedentes en la historia de la humanidad. Básicamente hicimos un ajuste en el Tesoro de 6 puntos del PBI y eso lo logramos en el primer mes de gestión. Y no solo eso, sino que del déficit que teníamos en el Banco Central de 10 puntos del PBI ya lo bajamos a 4. Es decir, que el ajuste que llevamos hecho son 12 puntos del PBI en 3 meses. Esto, digamos, no tiene registro histórico. Eso lo puede chequear con las autoridades del fondo. No existe registro histórico de que se haya hecho algo así. Y eso no solo que evitó la hiperinflación, sino que la inflación viene bajando sistemáticamente. La inflación en diciembre en consumidor fue del 25%, en enero fue 20%, en febrero fue del 13%, y si usted limpia los factores transitorios, ¿no? Como ser la recomposición de tarifas. But Mr. President, I completely agree. You've done a lot to change the fiscal position. But the question I asked you was, are we going to move to a floating rate currency this year? Which that was the precise question. De hecho, a ver, el tipo de cambio usted tiene un tipo de cambio flotante que es el paralelo y es libre, y hoy la brecha con el oficial es el oficial corregido por impuesto país, la brecha es 0. Por lo tanto, o sea, y usted tiene un tipo de cambio libre y ese tipo de cambio libre coincide con el tipo de cambio de mercado. Y lo que nosotros hacemos todos los días es levantar restricciones en el mercado de cambios, y de hecho nosotros vamos camino a cuando nosotros terminemos de limpiar el balance del Banco Central y que ya no existan más pasivos remunerados y hayamos terminado con la reforma financiera, esto es muy importante, nosotros vamos a estar enviando una ley que prohíbe la emisión monetaria, y en caso que se emita dinero irían preso el presidente del Banco Central, el directorio del Banco Central, el presidente de la Nación, el ministro de Economía, los diputados y los senadores que aprueben presupuestos con déficit. Y para que usted, digamos, entonces la cantidad de dinero no varíe, usted tiene que tener 3 condiciones. Tiene que frenar los 3 mecanismos de emisión. Una es frenar la emisión por sector externo. Usted no compra más dólares, es decir, el tipo de cambio va a ser flexible. El segundo elemento es no tiene que financiar el déficit fiscal, usted tiene que tener en equilibrio las cuentas públicas. Y el tercer elemento, usted tiene que tener un sistema anticorrida para que no haya redescuentos, para que de esa manera, entonces por eso antes hay que hacer la reforma del sistema financiero, que es lo que estamos trabajando. Fíjese que en ese contexto, no solo que el tipo de cambio es flexible,
sino que además la cantidad de dinero no varía nunca. Y en la medida que la economía se recupere y crezca y aumente la demanda de dinero, lo que va a pasar es que como la cantidad de pesos va a estar dado, se va a dar endógenamente un proceso de dolarización, digamos, de la propia monetización que hagan los individuos de la economía. And I know that you are doing this thing with the floating exchange rate where you've been deprecating or depreciating the official rate by 2% each month. And the IMF and various people have said, you know, you must speed up, you must go quicker. Will you proceed? I know you are doing these other things, but will you speed up that rate of depreciation? No porque no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido hacer eso. Y eso también lo dicen algunos economistas locales y están absolutamente equivocados. La primera pregunta es, ¿por qué yo tengo que hacer saltar el tipo de cambio hoy si el tipo de cambio libre paralelo coincide con el oficial? Entonces, ¿qué tipo de estupidez es esa de que tengo que hacer saltar el tipo de cambio cuando en realidad el tipo de cambio está alineado con el de mercado? O sea, primera cosa, digamos que deberían ser más respetuosos de las decisiones de los individuos y no ser tan arrogantes. O sea, como dice Hayek, la fatal arrogancia. Porque detrás de esto hay un problema de fatal arrogancia, que es creer saber cuál es el tipo de cambio real de equilibrio. Porque en el fondo esa es I think Hayek was a fan of floating exchange rates. He believed in letting things free, and you are not doing that at the moment. Bueno, él lo que propone es la competencia de monedas. Es cierto que no, a ver, no es totalmente libre, nosotros vamos camino a eso. Nosotros nos encontramos con una montaña de regulaciones y todos los días sacamos un montón de regulaciones. Todos los días hay una regulación menos. Pero eso, lo otro que es importante es que además la curva de futuros del dólar está mapeada con la política monetaria que propone el Banco Central. Entonces la pregunta es, ¿por qué tengo que modificar la política cambiaria si, o sea, tanto el tipo de cambio presente como el tipo de cambio futuro están alineados con la política monetaria del Banco Central? Me parece que a los economistas no les cuesta salir de ciertos modelos mentales que traen en la cabeza y, bueno, es como decimos nosotros, no la ven. So I think I can read from that it's unlikely to go to what outsiders would see as a fully floating rate till maybe next year or after that. En cuanto nosotros terminemos de limpiar el balance del Banco Central y terminemos la reforma financiera, automáticamente vamos a un tipo de cambio totalmente libre. Lo que pasa es que cuando usted lo hace por mecanismos de mercado, eso va a estar decidido por los individuos que quieran hacerse de los instrumentos con los cuales usted va haciendo las modificaciones. Por lo tanto, no se puede definir el tiempo, porque si usted define el tiempo es porque entonces está haciéndolo por la fuerza. Y esto, como depende de la voluntad de los individuos, yo necesito, que los individuos vayan mutando sus portafolios hacia una nueva estructura que me permita que el Banco Central deje de tener pasivos remunerados. Entonces, eso no se puede saber si uno no, salvo que lo vaya a hacer por la fuerza. Pero hay mucha gente que le cuesta pensar en términos de libertad. Yes. On subject of freedom, you came in, you talked about taking a chainsaw to the bloated Argentine state. And as you've already said, you managed to achieve these fiscal surpluses in January and February. That's well done. And you did that in part by changing the pensions and things like that. But everyone would say in the end, you have to tackle government jobs and subsidies. And yes, you've begun to tackle 70,000 government jobs are going. But my question for you is, when are you going to deal with subsidies? At the moment, energy and transport, these are areas where Argentines get a fantastic deal from the state. If I use the subway here, the cost, I think, is 125 pesos, or 10 cents, when all the people you admire, Milton Friedman, Hayek, etc., they would say the real cost of that is around 750 pesos. So when are you going to change the subsidy system so that people pay what they're supposed to? A ver, esto hay
cuando usted trabaja este tipo de servicios regulados, hay un elemento fundamental que es cuando usted hace la recalibración de tarifas. Usted la recalibra. Tradicionalmente, muchos analistas de manera torpe recalibraban la ecuación económica financiera del contrato consistente con la base de capital, básicamente cargando todo el precio al inicio. Eso no necesariamente es cierto, porque eso en realidad es una ecuación intertemporal y por ende usted puede trabajar sobre los distintos componentes que hacen a la ecuación económica financiera del contrato, que no es ni más ni menos que el flujo de fondos reescrito de otra manera, el flujo de fondos de la firma pero reescrito de otra manera, y donde usted busca el precio que hace que la TIR del flujo de fondos de la firma sea igual al WACC, al costo promedio ponderado del capital, y eso lo que hace es que no haya cuasirrentas, y eso asimila un equilibrio competitivo, y en ese contexto usted puede fijar senderos de tarifas. Una de las cosas importantes es, usted lo puede hacer todo de corto o lo puede repartir en el tiempo. Si nosotros lo hacemos torpemente, como recomiendan algunos, todo adelante, el problema es que eso lo va a frenar la Corte Suprema de Justicia. Eso ya se lo hizo al gobierno de Macri la Corte Suprema de Justicia. Entonces lo que nosotros hicimos fue incorporar como restricción el fallo de la Corte Suprema de Justicia. Y de esa manera, entonces nosotros terminamos recomponiendo la ecuación económica financiera del contrato en 3 años. ¿Y qué es lo que usted está viendo? De hecho, usted está viendo que hay subas en las tarifas, pero esas tarifas tienen distintos componentes. Y dentro de los componentes está incluido el salario. ¿Por qué? Porque cuando Argentina pegue la vuelta y empiece a recuperar el salario, entonces usted va a poder recomponer mucho más fácilmente las tarifas sin que sea un problema para los individuos pagarlas, porque usted también puede dar tarifa, pero si no lo acompaña la demanda, porque no la puede pagar, usted tiene un problema muchísimo más grande ahora. Entonces, sí lo vamos a hacer, pero lo vamos a hacer de un modo que la Corte Suprema no lo frene. Es decir, entonces es hacerlo en 3 años. It's quite interesting you bring up the Supreme Court. When I've spoken to people here, they say your biggest obstacle at the moment is politics. Because, as you said, the Congress is not controlled by you. You only have 14% of the seats in Congress. I remember coming here to interview Senor Menem. Carlos Menem had a majority in Congress. He could push through reforms. And you failed to get your omnibus bill through the first time. And now you are talking to the governors about a plan to reduce the state spending from 37% of GDP to 22%. That would be a very big deal. And there are 23 governors in Argentina and the mayor of Buenos Aires. So my simple question to you, how many have said that they will sign the deal with you on May the 25th? Because that seems a crucial part of what you want to achieve now. A ver, eso hay que separar los problemas de corto plazo de los problemas de largo plazo. Los problemas que hacen a la coyuntura y las cuestiones que son de índole estructural. Tanto el decreto de necesidad y urgencia, que todavía sigue vigente, como lo que tiene que ver con la ley bases, que la estamos reformulando y la estamos volviendo a enviar al Congreso, y lo que tiene que ver con el Pacto de Mayo, son instrumentos que hacen a la dinámica de largo plazo. Por lo tanto, salgan o no salgan, no afectan la dinámica de corto. La dinámica de corto está dominada por el ajuste fiscal, el saneamiento del Banco Central, la liberalización del mercado de cambios, la reforma financiera, que la podemos hacer desde el Banco Central, y ese conjunto de elementos que bajen la inflación y que permitan que la actividad empiece a recuperarse. De hecho, hoy, digamos, existen indicadores que muestran que la actividad en el sector agropecuario, en el sector de petróleo y gas, en el sector de minería, la economía está recuperándose fuertemente. Es decir, hay indicadores de que
Argentina podría hacer un rebote muy fuerte. Si eso además permite recomponer la demanda de dinero y bajar más rápido lo que tiene que ver con los pasivos remunerados, más cerca está la apertura del cepo. Y eso lo que va a permitir es que la economía acelere mucho más la tasa de expansión. Y como Argentina es una economía que está muy descapitalizada después de 20 años de populismo salvaje, quiere decir que nosotros podemos lograr crecimiento genuino aún sin hacer las reformas. Entonces, esto nos permitiría en el 2025 llegar con una tasa de inflación muy baja, con una economía expandiéndose muy fuertemente, y eso nos permitiría conseguir resultados electorales verdaderamente impresionantes que nos permitirían tener un Congreso que acompañe estas reformas. Y le voy a decir más, el 11 de diciembre del 2025 no solo voy a estar enviando las reformas que no me permitan pasar ahora, sino que además, porque son 1000 reformas estructurales, es el programa más ambicioso de la historia de la humanidad también, sino que además voy a mandar las 3000 que tengo pendientes. Es decir, nosotros vamos a transformar la economía argentina. Con las 1000 primeras reformas estructurales que nosotros enviamos, en términos de libertad económica, Argentina hubiera pasado a convertirse en un país como Alemania. O sea, y hubiéramos entrado en ese sendero que nos hubiera hecho llegar a ser en 20 años una economía como Alemania. Pero ese no es mi objetivo final. Mi objetivo final es tener niveles de libertad económica como los de Irlanda y terminar siendo un país que hoy tiene un PBI per cápita 50% mayor que el de propio Estados Unidos. Por lo tanto, ese es mi modelo y ya le digo, todas las reformas que ahora no me dejen pasar, las voy a pasar a partir del 11 de diciembre del 25 y las 3000 que tenemos pendientes también. Y le digo más, y seguimos trabajando en hacer más reformas. So really the biggest reforms could come after you get a majority in the midterms. Exactamente, exactamente, de modo tal que la política no pueda bloquear las reformas estructurales, porque esto es muy importante. Tiene dos dimensiones. Nosotros es la primera vez, por ejemplo, el decreto de necesidad de urgencia, que nunca a un presidente se lo rechazaron. A pesar de que cercenaban libertades individuales, que atacaban la propiedad privada y demás cuestiones aberrantes, nosotros, tanto el decreto de necesidad de urgencia como el caso de la ley Bases, son instrumentos que dan más libertad a los ciudadanos, que hace que los mercados las estructuras de mercado sean más promercado, o sea, sean más competitivas, y además elimina robos de la política. Claro, esto último es gravísimo. La política no quiso dejar de robar. Es decir, la política antepone sus intereses de casta por encima de los que necesita el país. Bueno, entonces, en un sistema democrático, el sistema se va reciclando. Entonces, ¿qué es lo maravilloso de lo que ha hecho, por ejemplo, la política con la ley Bases? Quedaron en evidencia, principio de revelación. Digamos, hay un montón de temas que la gente no sabía ni qué era, y hoy la gente sabe que los fondos fiduciarios los políticos los usan para robar. O, por ejemplo, digamos, cómo los senadores que votaron en contra quedaron expuestos en contra de la sociedad. Bueno, a mí me parece que esas cosas son fabulosas, porque si yo le hubiera dicho ex ante que a 2 meses de asumir nosotros íbamos a lograr coordinar todo el espectro político y separarlo ideológicamente, usted me hubiera dicho que era imposible. Y sin embargo lo estamos haciendo. Y también me dijeron que era imposible hacer un ajuste como el que estamos haciendo, porque dijeron que no iba a ser uno de más de un punto el PBI, hicimos el ajuste fiscal de 6 y 6 en el Banco Central. Entonces, digo, mientras que están los que meditan y creen que las cosas son imposibles, ¿sabe qué? Yo me dedico a hacerlas. Can I ask you about inflation? Because it strikes me, yes, you are in a position where your politics, you may have to wait to 2025, but you have this issue with inflation that it went up to 26%, as you said, and now it's down to 13% a month. One issue for you is that if you do things like release capital controls, if you get rid of those subsidies, then inflation may go up in the short term. You may be doing the right thing in the long term, but inflation will go up in the short term. And inflation is the thing that you have promised Argentines you will keep low. Is that another reason for delaying? Yo no veo por qué, digamos, abrir el mercado, digamos,
Lo que genera la inflación es que, digo, yo no tenga todavía saneado el Banco Central. Eso es lo que, digamos, o sea, es la contraparte, es, si yo no tengo saneado el balance del Banco Central, quiere decir que yo no soy solvente como para rescatar. If you got rid of controls, there would be a rush to get dollars, inflation would go up. Everyone, I think, would say that. Bueno, no necesariamente eso está pasando, pero el problema es el siguiente. Yo para hacer eso primero tengo que sanear el Banco Central. Porque es importante entender esto, porque cuando usted tiene el Banco Central quebrado, es decir, donde los pasivos monetarios superan a los activos que tiene el Banco Central, eso se corrige con un nivel de precio más alto tal que usted licúe sus pasivos monetarios. Cuanto usted más quebrado está, el nivel de precios de largo plazo es más alto. Por lo tanto, dado el nivel de precios de hoy, la pendiente que une esos dos precios es la tasa de inflación implícita. En la medida que usted va reconstruyendo la solvencia del Banco Central, que es lo que estamos haciendo nosotros, ¿sí? Porque fíjese que la base monetaria no ha variado prácticamente desde que nosotros asumimos. Sin embargo, a pesar de los puts que dejó el gobierno anterior, a pesar de los pasivos remunerados y a pesar de haber comprado cerca de 12.000 millones de dólares, lo que hemos esterilizado vía BOPREAL y vía lo que tiene que ver con el superávit fiscal, o sea, por la vía fiscal, hizo que la base monetaria no cambiara. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros estamos saneando el balance del Banco Central y cuanto saneamos el Banco Central, el nivel de precios de largo plazo se va achicando, porque le estamos achicando la escala nominal a la economía. Y por ende esa pendiente se reduce y por ende la tasa de inflación baja. Entonces, por eso, digamos, es importantísimo sanear el balance del Banco Central para que no exista esa presión. Entonces, una vez que nosotros logramos eso y que hacemos la reforma financiera para que no exista la posibilidad de tener que emitir redescuentos, porque la reforma financiera tiene que ir a un sistema de banca libre y que esté integrado con el mercado de capitales, de modo tal que no haya corridas y que todos los desequilibrios se limpien vía precios. En ese contexto, si usted además tiene las cuentas públicas en orden y por ende no va a usar el Banco Central para financiar el déficit y además va a dejar el tipo de cambio libre, digo, pero usted, digamos, o sea, para hacer eso tiene que limpiar el balance del Banco Central. Es decir, eso es por lo cual hay que limpiarlo. Una vez que nosotros hacemos eso, aparece la ley antiemisión, que además tiene una característica muy importante y es el hecho de que va a ser tratado como si fuera un delito de lesa humanidad. Es un delito imprescriptible. Entonces, cuando, por ejemplo, puede ser que cuando nosotros nos vayamos del gobierno venga alguien y lo quiera modificar. ¿Sí? Bueno, que lo haga. Pero puede ser que después vuelva alguien y los meta preso por hacer eso. But these might all be very admirable reforms, but at the moment, if you are an Argentine living here at the moment, there is short-term pain in the same way as there was with Margaret Thatcher, with all the people who you admire. And I just looked at the statistics, they're quite frightening. The average salary in Argentina is at its lowest level since 2003. 57% of Argentines live in poverty. Consumer spending dropped 23% in February. So far, the interesting thing is your support has stayed high at 50%. But do you accept that there is a time limit on how much pain Argentines can take to take these reforms? A ver, lo primero es que desde nuestro punto de vista ha habido un cambio cultural en Argentina y que la mayor parte de los argentinos entendieron que la solución no es el populismo. Es decir, hoy los salarios son miserables no por culpa nuestra. Los salarios son miserables como consecuencias de 20 años de populismo. Cuando usted toma el salario promedio de los argentinos en la década del 90 y lo trae a moneda de hoy, ese salario le da $3.000. Ahora, ¿por qué es
redondeando para arriba, $600. Decía, perdimos 80%. I don't think anyone disagrees No, with no, the no, idea no, that no, no. Argentina. I came here in the 1990s. No, no. It's had disasters, Bueno, but pero it's your medicine. no, quiero, entonces, porque si no entendemos lo que pasó, digamos, difícilmente lo podamos arreglar. Entonces, toda esta cuestión de estar manoseando los precios de la economía, eso lo que genera es una descoordinación entre ahorro e inversión. Hace que la inversión vaya a lugares donde no tienen que ir, porque son precios distorsionados, y el ahorro es castigado en favor del consumo. Es decir, el consumo presente es ponderado sobre el consumo futuro. Esa situación hace que de corto plazo usted tenga más consumo y más inversión que el que tendría en condiciones normales porque está falseando la señal de precios. Y eso hace que la economía transitoriamente opere por encima de sus posibilidades, pero no porque, digamos, no solo porque está mintiendo los precios, sino porque además en el medio usted se está comiendo el capital, que eso es lo que está ocurriendo. Cuanto más tiempo sostiene esa situación, cuando se produce la reversión es muchísimo más violenta. Argentina lleva 20 años haciendo esto. Entonces, digo, y eso se paga en términos de que tenemos 50% de pobres, más de 10% de indigentes. Bueno, digo, esa es la consecuencia de haber tenido 20 años de populismo. Digamos, tenemos un PBI per cápita, por ejemplo, que es 15% inferior que el que teníamos en el 2011. Entonces, cuando uno mira los números en dólares, es desesperante. Pero nosotros, al momento de llegar y recibir la economía, nosotros teníamos un desequilibrio monetario peor que la previa al Rodrigazo, de 1975. Teníamos el balance del Banco Central quebrado peor que en la previa de la hiperinflación de Alfonsín en el 89. Y teníamos indicadores sociales peores que los que tenía de la Rúa en el año 2001, previo a la caída de la convertibilidad. Digo, era la suma de todos los males. Entonces, ¿nosotros qué es lo que hicimos? Le explicamos a la sociedad el estado en el cual se encontraba y cuáles eran las medidas. Y donde hay algunas cuestiones, digo, que usted no las podía resolver. Yo le hago una pregunta. Si a mí la inflación me viene viajando a un ritmo que oscila entre el 7.500 y el 15.000% anual, ¿usted cree que hay alguna solución gradual para eso? ¿Usted cree que puede haber una solución donde usted dice, no, bueno, puedo seguir emitiendo, puedo seguir sosteniendo déficit fiscal? Digo, no existe esa solución. La solución era una solución hiperortodoxa y además, digamos, como no había ningún tipo de financiamiento, además era de shock. O sea, usted necesitaba que sea de shock y bien potente para cortar de cuajo esto. Porque sí, usted me puede decir todos los indicadores que quiera que pueden lucir mal hoy de la economía. Sí, fantástico. Pero ¿sabe qué? En el escenario alternativo, y hubiéramos hecho lo que, digamos, cosas como las que venía haciendo el gobierno anterior, y hoy estaríamos con 95% de pobres y 60% de indigentes, y esto sería un verdadero, digamos, calvario. Sería imposible vivir en la tierra. Bueno, entonces, digo, ese es el mundo con el que nos enfrentamos. Lo que pasa es que muchos caen en lo que se llama, en lo que se dice la paradoja, la falacia del nirvana. Es decir, comparan contra un mundo que no existe. Entonces, lo que hemos hecho nosotros es decirle la verdad a la gente. Y otra cosa que es muy importante, nosotros no solo que decimos lo que pensamos, hacemos lo que decimos, pero lo dijimos en la campaña. Entonces decía, no, bueno, lo hice porque está en campaña. Lo dije cuando asumí, bueno, lo hice cuando asumí. Y cuando usted mira los hechos, digamos, nosotros tenemos una perfecta coherencia. Entonces nosotros dijimos, mire, la situación es complicada y requiere de remedios muy fuertes. De corto plazo vamos a tener sufrimiento, pero después vamos a salir. ¿Y sabe qué es la realidad? La gente lo está viendo, porque mire, cuando nosotros... Hoy, por ejemplo, el 70% de los argentinos admite que está peor. Es decir, eso que usted describía es cierto. Ahora, fíjese esto. Cuando nosotros asumimos, solo el 20% de los argentinos creía que de cara a 6 meses iba a estar mejor. En enero, ese número trepó a 30. En febrero trepó a 42. Y hoy está arriba del 50. Hoy ya más de la mitad de los argentinos sí ven luz al final del camino. No solo eso. Cuando usted, por ejemplo, pregunta sobre la inflación, el 70% de los argentinos están convencidos que vamos a bajar la inflación. Hay 50 puntos porcentuales que creen que lo vamos a hacer el primer año y hay 20 que creen que lo vamos a hacer en 2 años.
Pero no solo eso, cuando usted mira cuál es la palabra que refleja el sentimiento de los argentinos, ¿sabe cuál es? Esperanza. Es decir, lo que a mí me parece fascinante de todo esto es que los argentinos entendieron que el populismo no es solución, que las soluciones fáciles que le vendieron a lo largo de los últimos 100 años los delincuentes de los políticos y los delincuentes de los economistas eran falsas y que hay que ir por una solución ortodoxa pura y de mercado, y que eso es lo que nos va a sacar adelante. Y eso es lo que yo creo que está ocurriendo. Por eso, aún a pesar de que estamos haciendo el ajuste más grande de la historia de la humanidad, mi popularidad aumenta, porque la gente sabe que le estoy diciendo la verdad. Can we look at foreign relations? Last year, you called the Chinese government an assassin. Now you're in government. Do you still see China that way? Nosotros, digamos, en el caso del gobierno chino, digamos, nosotros lo que siempre hemos dicho es, nosotros somos liberales y si la gente quiere hacer transacciones con China puede seguir haciendo las mismas transacciones que hace siempre. Yo lo que dije es, yo no voy a estar alineado con comunistas. ¿Y acaso estoy alineado con comunistas? Justamente, una de las cosas que está pasando es, ¿yo con quién dije que me iba a alinear? Con Estados Unidos y con Israel. ¿Usted tiene alguna duda de que estoy alineado con Estados Unidos y con Israel? No, but in fact you have a very good example at the moment, and I'll come back to Israel and the United States later. But now, as you know, in Argentina, the focus is on a Chinese space station in Patagonia that your predecessor allowed to get built. The US says that the space station has military purposes. Will you close it down? Bueno, a ver, el punto es el siguiente. Se están comenzando a iniciar las negociaciones para hacer justamente las auditorías y la inspección de eso, digamos, porque los chinos dicen que no es así. Entonces, digamos, se va a ir a una situación en la cual se va a estudiar la situación. Por lo tanto, digamos, eso tampoco es un problema. Is a factor in this the fact that you have that $18 billion currency swap line with China, which you do need. You need it for the reserves at the central bank. It's a big portion. Does that influence your thinking on China? Esa situación es un acuerdo que se hizo y que tiene que ver con el intercambio comercial de los países. Si yo no voy a estar modificando los acuerdos comerciales, porque creo que son acuerdos comerciales entre privados, digamos, porque así como nosotros tenemos una parte en el Banco Central nuestro, digamos, ellos tienen, digamos, la contraparte en el Banco Central de ellos. Por lo tanto, eso tampoco es un problema. Y la verdad es que, digamos, la relación comercial no se ha modificado. Por lo tanto, tampoco es un problema eso. I suppose the problem would be if I was the Chinese government and you called me an assassin, I might be less keen to renew the currency line. Digamos, ¿en qué se modificaron las relaciones comerciales? En nada. Por lo tanto, digo, eso es un contrafáctico que hoy, digamos, no tiene asidero real. What about other sources of capital? Because I know you've begun discussions again with the IMF. Your economy minister talked about it. You have a facility there of $44 billion. How much money would you like to get from the IMF, and when do you think you would get it? It would obviously imply that they were approving of your reforms. A ver, el fondo puede aprobar las reformas y no necesariamente tiene que ser todo el dinero que yo estaría buscando para acelerar la salida del cepo. Nosotros consideramos que para acelerar la salida del cepo, para hacerlo hoy, por ejemplo, necesitaríamos 15.000 millones de dólares. Entonces, ahora, mire, si usted va y revisa los comunicados del fondo, usted va a ver que estamos frente a una situación inusual aún en la historia del fondo, donde somos el único país que en la historia del fondo sobrecumplió todas las metas y en tiempos récord. No solo eso, sino que además eso facilita mucho la posibilidad de hacer un nuevo programa y
y la posibilidad de que haya o no dinero fresco también depende de las condiciones financieras del Fondo Monetario Internacional. Entonces, nosotros estamos explorando distintas vías, porque una de las cosas que puede hacer es que el fondo trabaje como auditor, que aporte una parte de esos fondos, y otros fondos podrían venir de otros países con los que Argentina tiene comercio fluido, y otra parte podría venir de fondos de inversión. Por ejemplo, para hacerlo fácil, 5.000, 5.000, 5.000. Are there some, you've talked before about private investment funds coming in and backing Argentina. Can you give us any names of funds which are out there that want to come here? Digamos, se conocerán en el momento que tengan que estar, porque, digo, ¿qué sentido tiene hoy si, digamos, si la opción de diferir tiene valor? On the subject of foreign investors, you have Elon Musk as one of your great supporters. Is he going to come and invest in Argentina? Bueno, de hecho, Starlink está entrando en Argentina ya. De hecho, a modo de promoción, han donado 33 equipos a escuelas rurales. Y prontamente vamos a tener una reunión con Elon Musk. Así que no tengo dudas que Elon Musk será un jugador activo y que tendrá un rol preponderante en la nueva Argentina, que está saliendo de la decadencia de 100 años de populismo para iniciar el camino de ser nuevamente una potencia. Do you think this year we might be able to see Argentina returning to the public debt markets? Is that a hope, a plan for this year at all? Bueno, Argentina, para poder volver a los mercados de deuda, tendría que llevar su riesgo país a niveles de 1.000 puntos básicos. Y, por ejemplo, en el día de hoy Argentina ya quebró la línea de los 1.400. Es decir, nosotros asumimos con un riesgo país en torno a 2.900 y hoy ya el riesgo país está en la franja de los 1.300. Así es que si nosotros seguimos aferrados a esta dura política fiscal, lo vamos a lograr, y le explico por qué. Porque cuando nosotros hablamos de déficit cero en la línea financiera, es decir, después del pago de intereses. Entonces, si el déficit financiero es cero, eso quiere decir que la deuda no crece. Si la deuda no crece, la relación deuda-producto es no creciente. Por lo tanto, usted es solvente. Bajo esa circunstancia, que es una circunstancia muy dura de solvencia fiscal, quiere decir que usted puede repagar la deuda. Y si usted puede repagar la deuda, entonces el precio de los bonos sube. Por eso han subido del modo que han subido. Pasaron de 18 a 54 dólares, se multiplicaron por 3. ¿A usted le parece poca esa ganancia? You talked earlier about your support of Israel, and you've been an outspoken supporter of Israel. I wonder, do you now support a ceasefire in Gaza? You have Joe Biden pushing for that. Yo en realidad apoyo las acciones que está llevando a cabo el gobierno de Israel. Even including, I mean, you've said that before, but yesterday we had the terrible tragedy of the aid workers being killed, which even Netanyahu has apologized and said that was a mistake. Do you accept that Israel has made some mistakes in Gaza? De vuelta, desde mi punto de vista, la estrategia que está llevando adelante el gobierno de Israel es correcta. Es decir, digamos, y mi posición fue siempre la misma. Siempre sostuve que condenaba los actos terroristas del grupo terrorista Hamas. No solo eso, sino que, digamos, expresé mi solidaridad total y absoluta con el pueblo de Israel, sino que además estoy en favor del derecho a la legítima defensa, y la estrategia que está siguiendo y llevando a cabo Israel es la correcta. Por lo tanto, o sea, digamos, yo apoyo abiertamente las acciones de Israel. ¿Pueden ocurrir errores? Bueno, la vida tiene esos problemas, pero, digamos, o sea, Israel trata de hacer las cosas dentro del marco, digamos, establecido a nivel internacional de cómo se enfrentan estos problemas. Por lo tanto, es decir, digamos, yo apoyo a Israel en esto.
Can I ask you two very quick last questions, both to do with your kind of your ideology. The first one is you are a libertarian, you're an admirer. I mentioned Margaret Thatcher earlier. Milton Friedman, you named one of your dogs after, and yet at the same time, you are a big supporter of Donald Trump. Milton Friedman was about free trade, free markets. Donald Trump is possibly somebody who's pushed protectionism. He's someone who takes a warmer view of Vladimir Putin than you do. He tends to be much less supportive of the kind of liberal economics that you do. And I wondered whether, what has changed? Has liberal economics changed, or is Trump really not that? Do you really support Donald Trump in that way? Desde mi punto de vista, o sea, primero hay que, dentro de las líneas liberales, libertarias, hay distintos tipos. Usted tiene, los clásicos, los minarquistas y los anarquistas. Respecto a cómo, manejarse en la vida real, Murray Rothbard ha dado lineamientos correctos de lo que debería ser la acción política de un libertario. Por lo tanto, lo primero que habría que hacer es compararlo contra esa línea, no contra la línea de otros economistas que corresponden a otras líneas. O sea, yo puedo admirar fuertemente a Milton Friedman, pero mi máximo referente es Murray Newton Rothbard. Que aparte le digo, es cierto the anarcho-capitalist. Es cierto que uno es, exactamente, es cierto que uno de mis perros se llama Milton, por Milton Friedman, pero también es cierto que uno se llama Murray por Murray Rothbard. Presumably the Milton dog barks every time you mention Trump. No, Milton tiene una personalidad muy particular, o sea, Milton le gusta mucho estar con mujeres, es increíble, es el que más afinidad tiene, es increíble. Pero al margen de la personalidad de mis hijos de cuatro patas, porque después hay dos que se llaman Robert y Lucas, por Robert Lucas. Pero también es cierto que yo, les fui proponiendo los nombres y no se acercaban. Entonces, el nombre fue elegido por ellos en función del nombre que dije y cuando se acercaron. Pero yo dije Ludwig y no se me acercó ninguno, y cuando dije Frederick tampoco, o sea, por Mises y por Hayek. Pero al margen de la cuestión simpática, y Conan, que es el papá de los chicos, o sea, tiene que ver con el guerrero bárbaro. Yeah. Acá lo importante, lo que usted me está preguntando es, mire, lo más valioso de lo que ha sido la política de Donald Trump es que identificó correctamente quién es el enemigo. Y el enemigo es el socialismo. O si usted lo quiere poner en terminología de como lo usan más la Escuela Austríaca de Economía, podría hablar de los estatistas. Es decir, en mi caso, yo los uso, lo que pasa que hago diferentes lecturas de qué se define como socialismo, y entonces, o sea, lo que Huerta de Soto puede calificar como estatismo, es una definición similar a esto. Y en ese sentido, Donald Trump identificó correctamente el enemigo, y lo identificó perfecto, con la claridad que muy pocos tienen. Y lo que tiene que ver con el comercio, el problema es que se hace una evaluación de las medidas tomadas por Trump sin tener en cuenta de dónde viene el mundo, de todo lo que fue la discusión de los desequilibrios globales que derivaron en la crisis subprime, de los problemas que tuvo en el diseño de la política monetaria de Estados Unidos como consecuencia de que China, no quería liberar el tipo de cambio, y cómo en ese contexto, para corregir los desequilibrios globales, una de las cosas que tenía que hacer China era liberar el tipo de cambio. Y como China no quiso hacer eso, la respuesta de Trump fue poner barreras comerciales. Entonces, esto es lo que tiene que ver con la economía. Si usted, básica, y la política, si usted, usted puede, hacer todo lo pro comercio que quiera, pero si del otro lado no le juegan con las reglas del libre comercio, entonces usted le dice, bueno, puede pasar si usted quiere jugar con las reglas del capitalismo y la del país grande, libera el tipo de cambio. Si no lo quiere hacer, bueno, entonces, usted toma una respuesta, pero usted no puede hacer la evaluación de la política en el vacío,
porque eso, digamos, eso es no entender la lógica de la política económica. Esto es como, digamos, o sea, digamos, que vengan los anarcocapitalistas y empiecen a hacer recomendaciones de política económica que cuando usted la contempla en las restricciones del mundo real, digamos, termina siendo un disfrazado sin carnaval. Bueno, eso, digamos, medir a Trump su política comercial, por eso, digamos, es un error, porque en realidad es la respuesta. ¿O acaso usted cree que, digamos, Estados Unidos tiene que perder la posibilidad de tener política monetaria porque China decide, digamos, tener tipo de cambio fijo? ¿De dónde salió eso? ¿Usted le recomendaría al presidente de Estados Unidos que deje de tener política monetaria? Yo no creo. Can I ask you one very last question? It's a simple yes/no question. You've now been president for 100 days. You appear to be enjoying it, but it is pretty evident that you're not going to get everything done quickly. So I suppose my question, you've talked about the elections next year. My simple question is, do you want to get re-elected? Do you want to serve another term as president? Yes or no? Eso depende de si los resultados son favorables. O sea, en la medida que los resultados nos acompañen, va a haber posibilidad de hacer algo así, y si no, digo, será la decisión de la gente. Eso, digamos, está en la decisión de la gente. Lo que yo le digo es que si hoy fuera, cuando se presentan en las encuestas, si hoy hubiera un balotaje, hoy ganaríamos 58 o 42, o sea, hoy ganaríamos por 16 puntos. Le voy a decir más. Si se piensa en primera vuelta, sacaríamos 48 puntos. Eso nos alcanzaría para ganar en primera vuelta, porque quien mejor está posicionado tiene 20% de intención de votos. Pero no solo eso. Eso no quiere decir que los 10 puntos restantes no los pudiéramos conseguir una parte. Supongo que consigue la mitad. A pesar de estar haciendo el ajuste fiscal y el ajuste monetario más grande de la historia de la humanidad, nosotros hoy estaríamos en condiciones de ganar en primera vuelta con el 53%. ¡Ey! ¿Por qué voy a cambiar? ¿Por qué voy a cambiar? I think I'll take that as a yes. President Milei, thank you very much for talking to Bloomberg. No, por favor, ha sido un verdadero placer. Thank you.